preparado. Con toda esta ola masiva de jugadores que vuelven a River, que regresan, que se van, que vuelven, me puse a pensar cuál fue el último o la última vuelta que realmente superó las expectativas o superó por lo menos su primera etapa como jugador en el club. Me puse a rever muchos años y llegué a la conclusión que el único que logró esto en los últimos años fue Fernando Cabenagui en su vuelta, no del Nacional, porque volvió en el Nacional y se fue, sino en el 2014, ahí lo tenemos en la imagen, cuando vuelve con Ramón Díaz y que gana ese torneo siendo figura, siendo el máximo goleador incluso. Después pasamos a la siguiente imagen, año 2015, esto es un poco también, hace algunos años sigue más. No, seguimos en la otra imagen si podemos. Bien, año 2015, vuelve Lucho González, vuelve Savioli, vuelve Aymar. 3 fracasos rotundos, hay que decirlo realmente como son. Aymar solamente jugó 15 minutos. Saviola no le pudo hacer un gol ni a Vélez, ¿se acuerdan ese errado terrible? Y bueno, Lucho González que alternó algunas titularidades, entró por ejemplo en la final contra Barcelona del Mundial de Clubes. Eso te iba a decir, los 3 tuvieron el plantel de 2015. Claro, fueron campeones. Pero casi sin jugar. Sí, pero estuvieron 6 meses y después ya se fueron. Por ejemplo, año 2016, absolutamente de la nada, firma Andrés de Alessandro, que para mí es el segundo mejor de los que vamos a ver ahora. Realmente para mí, Andrés de Alessandro jugó bien en River, para mí fue aprobado su vuelta. También podríamos sumar, por ejemplo, en el 2016 a Nico Domingo. Nico Domingo volvió a River, jugó un año, después se fue a Independiente y ganó la Sudamericana. Año 2017, como ya vemos, 2014, 2015, 2016 y ya 2017 seguimos trayendo exjugadores. En este caso, por ejemplo, volvió Lux, que le fue realmente mal en River, hay que decirlo, porque incluso le ganó el puesto a Augusto Batalla y después le terminó ganando el puesto Boloña. ¿Se acuerdan que terminó Boloña como titular? Y a raíz de eso compran a Franco Armani y Lux, bueno, nos hizo perder una semifinal de Copa Libertadores ante Lanús, que si esa Libertadores con un arquero serio, River la ganó. Año 2017 también, por ejemplo, vuelve Ariel Rojas. ¿Se acuerdan? Ariel Rojas se había ido en el 2015, se había ido libre en las semifinales después del partido contra Cruzeiro. Vuelve en el 2015, juega un ratito bien en ese torneo que River casi le gana a Boca. Y después termina también relegado. 2017. Muy buen primer ciclo. Tuvo muy buen primer ciclo. Era un jugador fundamental. Con Sánchez en los dos costados. La verdad, Craneviter, Sánchez, Rojas y Piculichi. Un mediocampo terrible, pero en 2017 viene Ariel Rojas y después ya no es tenido en cuenta. Como que desapareció, no empezó a jugar. También entrenaba con los relegados. En su momento estaba con Auski, estaba con Larrondo, con Lolo, completamente relegados. Me estás haciendo doler los oídos con esos nombres. Sí. Hay jugadores que ni me acordaba, imagínate. Por ejemplo, esto fue hasta el 2017. En 2018 da la particularidad que no vuelve ningún ex-River. ¿Cuándo? 2018. El mejor año. Mejor año. Mirá. En 2019 tampoco vuelve ninguno. Porque River casi no compra jugadores, salvo Robert Rojas y Suárez. Y en el 2018, bueno, viene Quintero, viene Prato, viene Borré. Y entra. Coco. Claro, es Coco en 2017 también, Pinola. Enzo Pérez y demás y compañía, y no vuelve ninguno. 2017 fue la última vez, por lo menos en la época de Donofrio, hasta la siguiente imagen que tenemos ya a partir del 2021, porque en 2020, por ejemplo, River no tiene ningún mercado de pases con la pandemia y demás, no compra absolutamente nada y River estaba muy bien formado. 2021, acá empiezan algunos jugadores raros. ¿A qué voy? Con primeras etapas que no fueron tan buenas, como por ejemplo, no sé, no es lo mismo traer a Aymar que por ejemplo ir a comprar a David Martínez a Defensa y Justicia. Porque por ejemplo David Martínez, muchos pensamos que viene en un préstamo, la realidad es que River tuvo que comprar el pase a Defensa y Justicia porque lo habían vendido muy barato, River no tenía 6 y va y compra a David Martínez, por ejemplo, que también jugó un torneo bueno y después se termina pinchando, se termina siendo puteado, casi no es tenido en cuenta y demás, después creo que terminó en Olimpia de Paraguay. River va por la vuelta de Jonathan Maidana, por ejemplo, en 2021. Que todos pensamos que Maidana se retiró en 2018, no, la realidad es que Maidana jugó hasta 2023 en River, jugó con De Michelis incluso. Quedó marcado en el partido con Atlético Mineiro. Claro, en 2021, justamente vuelve con Gallardo, a River le faltaba un central y demás, y terminan esos dos jugadores por lo menos volviendo a, para mí acá, en estos años empieza la debacle sobre todo de los ex-River, sobre todo, porque por ejemplo en 2022 vuelve González Pires, ¿se acuerdan de González Pires? Ya había tenido un primer ciclo malo, ese error contra Boca y demás. River va y compra un defensor de la MLS, por ejemplo, como González Pires, que la realidad es que no le fue bien en River. Termina marcado, por ejemplo, otra vez con el error ante Villa. ¿Se acuerdan en el clásico que perdemos?
Y ese, por ejemplo, esas tres fueron, perdón, David Martínez y Maidana en el 2021. En el 2022 ya vuelven otros 3 jugadores más. Vuelven Juanfer Quintero, lo dicho con González Pires, y vuelve también Mamana. Mamana que pensábamos, bueno, va a volver, un central de la casa, vuelve a River. Mamana que estuvo en Rusia, no le había ido muy bien, pero uno esperaba que le fuera a ir un poco mejor, porque había sido un buen central realmente, había jugado buenos partidos contra Boca en Copa Libertadores sobre todo, pero vuelve y realmente no le da para jugar, estaba prácticamente roto. Sí. Ahora, objeción ahí, no, pero freno. A ver, porque Mamana es otro de los que después se va a Vélez, seguramente vamos a decir, pero Vélez no es lo mismo que River. Pero yo ya empiezo a dudar de todo eso, la verdad, porque Mamana hizo Lanzini, que no me quiero anticipar que lo vas a traer. Funes Mori Estudiante. Pero, Funes Mori Estudiante, o sea, bueno, por ejemplo, entiendo que pese. Ahora, me hace mucho ruido que en los otros equipos jueguen tan bien. Porque yo decir, juegan más o menos, hace lo que corresponde. Ahora, resaltan. Claro. Eso voy. Bueno, por ejemplo, González Pires cambió con Estudiantes, siendo muy buen central realmente. Igual acá en el River campeón con De Michelis creo que le fue medianamente bien. Sí, funcionó bien. La dupla central de él y Pablo Díaz allá funcionó bien, pero bueno, después casi terminó completamente relegado, no jugaba, pero en líneas generales no fue tan buena vuelta. Realmente para mí fue necesaria su compra, porque por la primera imagen que vos tenías y demás, no era un jugador que vos necesitabas urgente. Viene el crack González Pires, te va a ayudar a toda la defensa. Pasamos a la siguiente imagen. Esto ya, acá realmente hay casos inexplicables que terminan volviendo. Y para mí acá está el máximo fracaso o el que más teníamos ilusiones, que es Manuel Lanzini. Realmente era el jugador, por lo menos los de mi edad, que era el jugador que tenía que volver. Era seguramente el Aimar de ustedes en su época. Bueno, para mí era Manuel Lanzini. Para mí Manuel Lanzini tenía que volver y que le iba a romper absolutamente todo. Realmente fue un fracaso la vuelta de Manuel Lanzini. Creo que metió solamente 2 goles. Uno en Copa Libertadores contra Independiente del Valle y el clásico a Boca. Pero realmente fue muy mala su vuelta. Realmente Lanzini daba muchas pena. Lesiones también, ¿no? Muchas lesiones. Mirá que Gallardo lo intentó poner en su momento. Esto ya es con De Michelis. A principio de año, bueno, asume De Micheli y demás. Nacho Fernández y Craneviter. Ninguno, estamos todos de acuerdo, por más cariño que le tengamos a los dos. Nacho Fernández probablemente el mejor jugador del ciclo Gallardo. Realmente no funcionó, lo intentaron poner, jugó muchos partidos. Tuvo a un ratito bueno con De Michelis, pero no fue una gran vuelta. A ver, seguramente, si bien es un ídolo, un héroe de Madrid, haya bajado en la consideración de los hinchas de River, pero porque su segunda vuelta realmente fue muy mala. Ni hablar la de Craneviter, que prácticamente no pudo jugar. Se rompió los ligamentos, se rompió la rodilla, ni bien llegó en un amistoso. Después pierde el puesto con Fonseca en la semifinal contra Mineiro, no sé si se acuerdan. Y Ramiro Funes Mori, que no tengo recuerdo alguno con la camiseta de River en su segunda vuelta. Bueno, recordás 3 partidos de Ramiro Funes Mori. Con De Michelis, ni con Gallardo. Ni buenos. Ni 3 partidos, no estamos pidiendo que sean buenos partidos. Que sean partidos. Que sean partidos. No. Nadie tiene un recuerdo de Funes Mori en su vuelta. Casi prácticamente no jugó. Es un caso rarísimo. Y son después, muchos, son muchos. Y cuando llegues al Piti. Y después la del Piti Martínez es probablemente la que más duela, porque también era un héroe de Madrid, goles a Boca, goles en clásicos, y realmente no pudo jugar, se rompió los ligamentos 2 veces. Realmente muy poco del Piti Martínez. Y esto fue con De Michelis, con los últimos, pero también toda la misma gestión. Pasamos por Donofrio, pasamos ahora con Brito, porque todo esto es parte de Brito. Y realmente ninguno de estas imágenes funcionó. Salvo Cabenay, de Alessandro, si querías un ratito de Juanfer en el 2022, pero realmente... Piti Martínez, otro que también se fue a Tigre. Sí. En River no podía hacer pie siquiera. Se fue a Tigre y metió un golazo. Tal cual. Primer partido, creo que fue. No sé si fue el primer partido. Tal cual. Y vos decís, bueno, pero ¿a quién se lo hiciste? Eso es casual, pero todos los que vos trajiste, Funes Mori tuvo un buen paso en Estudiante. Me quedo en esta placa. Manu Lanzini en Vélez. Campeón con Vélez. Bueno, ahora Craneviter en Racing. Veremos qué pasa. Nacho, cuando fue a Gimnasia, los primeros partidos, entre todos, no desentonó tanto. Entonces... Bueno, y después, para acompañar, obviamente, después en el año 2025 tenemos a Enzo Pérez, que duró solamente un año, después se fue. Tenemos, bueno, ahora Martínez Cuarta, Montiel, tenés a Driussi, tenés a Borré y tenés a Beltrán. Y realmente de esos, ninguno la rompió. De todo lo que estamos acá y de todo lo que están ahora, ninguno la rompió. Enzo Pérez terminó jugando en Argentino Junior, duró 6 meses, se fue ahora a Mandillú. Montiel y Martínez Cuarta, y realmente, por más que uno quiera a Montiel y sepa la clase de jugador que es, la realidad es que no es alguien indiscutible
metido en River por su rendimiento, sí por su figura, no por su rendimiento. Y después lo dicho de Driussi, que mete goles todo bien, pero se lesiona seguido, por eso también hay sobrepoblación de 9, porque no es seguridad de él. Y después Borré y Beltrán, que están por verse. Sí, pero la verdad que la conclusión es que ninguno No hay funcionó. segundas partes buenas, como en las películas. No hay segundas partes buenas, salvo alguna excepción. La Tal realidad es cual. que ninguno funciona.